Siendo el enemigo por antonomasia de Atena y su ejército, Hades ha combatido con la diosa de la guerra y la sabiduría desde tiempos mitológicos, luego de que observase cómo su hermano, Poseidón, perdiera la primera guerra santa de la historia en contra de la hija de Zeus. Tras su primer enfrentamiento, uno de los guerreros de su odiada sobrina, el Santo de Pegaso, logró herir de manera importante su cuerpo, por lo que, tras caer en dicho combate, decidió ocultar su verdadero cuerpo en los Campos Elíseos, utilizando desde entonces el cuerpo físico de un humano para reaparecer en la Tierra, eligiendo, por norma general, a aquel con el corazón más puro. Si bien a lo largo de los siglos Hades ha utilizado a decenas de humanos para tal propósito, en lo que concierne a las obras oficiales y lo que se nos ha mostrado dentro de estas, hemos podido apreciar y conocer a varias de dichas encarnaciones, y hoy en este video haremos un recuento de cada una de estas. La primera encarnación que todos conocimos de esta deidad fue la perteneciente al siglo XX dentro de la historia original tanto del manga como del anime, en donde para regresar a la Tierra Hades utiliza el cuerpo de uno de los caballeros de Atena, Shun de Andrómeda. Según reveló tiempo después Pandora, el alma de Hades había ocupado el cuerpo del hermano de Iki desde el momento en que este era un bebé, y se mantuvo dormido dentro de él durante casi 15 años hasta que despertó una vez que Shun, siendo parte del ejército de Atena, invade el inframundo, lo cual, sin duda, resultaría en una ironía hasta cierto punto ventajosa. Tras tomar el control total de Shun, Atena arriesga no solo su vida, sino a la humanidad entera intentando liberar a este de dicho control, lo cual logra finalmente lo que trae como consecuencia la huida de Hades hacia los Campos Elíseos, llevándose de paso a Atena y colocándola, mediante su servidor Hipnos, en la vasija sagrada que drenaría la sangre de su mítica rival, logrando así obtener la victoria. Sin embargo, gracias a la sangre de la misma diosa, en combinación con el cosmos de sus caballeros e incluso de los restos de armaduras doradas que había en el lugar, los caballeros de bronce despiertan las armaduras divinas, las cuales les permiten liberar a Atena, quien finalmente, con su armadura puesta y con la diosa Nike de su lado, vence definitivamente a Hades, destruyendo su verdadero cuerpo y acabando de paso con sus dominios. La segunda encarnación canónica que conocimos del dios Hades es la que tuvo lugar en el siglo XVIII dentro del manga secuela Next Dimension. Para esta ocasión, Hades elige el cuerpo, una vez más, de la persona con el corazón más puro de entre los seres humanos, quien resulta ser ni más ni menos que el mejor amigo de Tenma, quien a su vez es la reencarnación del mitológico caballero de Pegaso que logró herirlo durante la Primera Guerra Santa. Con todo, la única vez que hasta el momento se le ha visto dentro de esta historia fue hacia el inicio de la misma, una vez que los caballeros dorados Xion de Aries y Doko de Libra intentan asesinar precisamente a Lon para evitar que el renacimiento de Hades se produzca, lo cual resulta en un intento fallido luego de que Tenma aparece para rescatarlo. Posteriormente, cuando Tenma se encuentra a solas con su amigo, logra ver la presencia de Hades a sus espaldas, quien luego de esto es conducido por Pandora al mausoleo donde se encuentra la espada del dios del inframundo, logrando así este último hacerse con el control del cuerpo que buscaba, para luego retirarse a su castillo, donde ha permanecido hasta el punto en que la historia actualmente transcurre. Una versión alterna del anterior Hades que se ubica en un universo paralelo es la perteneciente al manga spin-off Saint Seiya The Lost Canvas, en donde el joven de origen italiano Alon es también elegido por el rey del inframundo para servirle de receptáculo y poder renacer en la tierra, con la peculiaridad de que en este mundo dicho joven es el hermano menor de la encarnación de la Atena de esa época. Tras ser consciente de que es el cuerpo de Hades, Alon se aprovecha inicialmente del poder de este hasta que Hipnos, uno de los dioses gemelos, se da cuenta y libera el alma de su dios que se hallaba dormida. Posteriormente, y gracias a la intervención de Sasha, Hades sería expulsado del cuerpo de su hermano biológico, refugiándose entonces en el templo de Plutón, donde finalmente, y casi de manera poética, terminaría enfrentándose a su anterior cuerpo junto a su némesis por excelencia Atena y al Santo de Pegaso, con quien estableció una rivalidad desde la era del mito, quienes, valiéndose de la cadena de flores que simbolizaba su amistad, logran sellar el cuerpo de Hades, poniendo fin así a la Guerra Santa de aquel siglo. En este mismo universo, pero 200 años atrás, pudimos conocer otra versión de Hades, aunque en esta ocasión no se reveló el nombre del joven al que el hijo de Cronos manipuló, aunque llama la atención que, al menos en la versión animada, se le vio un tono rojizo en el cabello cuando estaba bajo el control de Hades, de manera similar a lo visto en el caso de Shun en la historia original, en contraste con el cabello negro que mostró Alon al encontrarse en la misma circunstancia 2 siglos después. Es esta versión de Hades la que enfrentó la Guerra Santa del siglo XVI, confrontación en la que Hakurai de Altar y Sage de Cáncer participaron. En
el ocaso de la batalla, Hades comandaría a su ejército en la incursión al santuario, apareciendo delante de la propia Athena acompañado por algunos de sus espectros, los cuales serían derrotados por los santos de plata y bronce que aún seguían con vida junto con el caballero dorado de Cáncer. Al final, Hades se ve obligado a salir del cuerpo que estaba utilizando, acabando la guerra santa de esa época con la entonces encarnación de Athena cruzando el camino de los dioses junto a los gemelos Tánatos e Hipnos. Aunque tan solo lo vemos un instante, otra de las encarnaciones que pudimos observar en este universo alterno fue la perteneciente al siglo XIII, batalla en la que guerreros como Itia de Libra y Cres de Acuario combatieron. De hecho, es este último el que hace mención de dicha encarnación, explicando que en aquel entonces tuvo que enfrentar no solo a Hades, sino a su hermano Poseidón e incluso al mismísimo Ares. Más allá de eso, no se sabe más sobre la encarnación del dios del mundo de los muertos e incluso se desconoce si realmente utilizó a un humano para renacer, aunque lo más probable, considerando todo lo que se dice de este sobre esconder su verdadero cuerpo, es que efectivamente se haya valido de alguien más durante aquella batalla. Por último, en lo relativo a este universo alternativo, tenemos a una encarnación de Hades perteneciente a un siglo desconocido, aunque sabemos que cuando menos es en el siglo XX, cuya marca distintiva es que, durante la guerra en cuestión, logró imponerse en su contienda contra Athena y su ejército, pudiendo ver escenas de algunos de los caballeros dorados muertos en combate, para luego apreciar cómo es que al final solo Athena y el patriarca han sobrevivido y son capturados por los espectros, momento en que Hades, aparentemente usando su verdadero cuerpo, aparece delante de ellos para finalmente decapitarlos, quedándose así con la victoria de esa sangrienta lucha. Perteneciente a uno de los spin-off más recientes de la franquicia, Saint Seiya Darkwing, la cual parece ocurrir en el siglo XX, el Hades de este universo encarna en la figura de un pequeño llamado Mayoi, quien años antes fue elegido ni más ni menos que por el dios del sueño Hipnos, luego de notar que se trataba de la persona con el corazón más puro que existía. Curiosamente, Mayoi es el hermano menor de la joven elegida como Pandora en aquel universo, lo cual es un claro guiño a la Pandora de la historia original, quien de una forma bastante bizarra era la hermana de Hades. En el punto en el que esta historia se desarrolla actualmente, el Yoroshiro de Hades se ha resguardado dentro de su templo en los Campos Elíseos, luego de que un enemigo desconocido destruyese el inframundo junto con los espectros y almas que allí se encontraban, trasladando a todo aquel que pudo hacia aquella tierra antes destinada de manera exclusiva a los héroes y los dioses, lo cual parece ha debilitado su poder, más allá de que, al menos es lo que se da a entender, aún no ha despertado por completo. Ubicándonos de nuevo en el siglo XX, pero ahora en otro lado del multiverso de Saint Seiya, esta vez en el episodio G, tenemos a una encarnación de Hades la cual aún no renace en el mundo físico, por lo que suponemos que su aparición es con su cuerpo real. Durante la batalla de los santos dorados del ejército de Athena en contra de los titanes, Hades, quien ha estado observando el entero combate entre Aioria y Cronos, aparece una vez que estos han caído en el Tártaro, momento en el que el titán le solicita que devuelva al mundo de la luz a Aioria, pues se ha dado cuenta de que el santo de Athena es aquello a lo que se puede llamar héroe, ofreciendo para esto al dios de los muertos todo su dunamis, que es ni más ni menos que la energía perteneciente únicamente a los dioses y que va más allá de lo que el cosmos común puede alcanzar. Hades entonces accede a la petición de Cronos para luego desaparecer, habiéndose quedado así con el poder primordial de su padre. Proveniente de un mundo paralelo dentro del propio universo de Episodio G, este Hades del mundo perdido encarna en el siglo XX mediante el cuerpo de Shun, tal como sucedió en la historia original. Sin embargo, a diferencia de lo que vemos en el universo principal, esta versión de Hades no consiguió la victoria ni la derrota en contra de Athena y sus caballeros, pues de alguna forma y por razones desconocidas, mantuvo un pacto de no agresión con su mitológica oponente. Tras la batalla entre Aioria y Zeus, el Hades del mundo alterno aparece para dialogar con el santo de Athena respecto al héroe que está destinado a salvar la tierra, siendo Seiya de Pegaso la persona a la que se refieren, pero que, con todo y eso, no podemos evitar pensar en aquella conversación que Cronos y el Hades de su mundo tuvieron en relación a Aioria, la cual mencionamos anteriormente. Tras explicar que el caballero de Pegaso ha salido del ciclo de reencarnación y muerte por estar atrapado en el vacío gracias a la espada del propio Hades, y que aparece frente a este para encarar a su hermano. Con todo, Hades se muestra superior al caballero del Fénix, pero tras una jugada en la que Hyōga y el propio Ikki participan, Hades es inmovilizado por el círculo de hielo de Hyōga, lo que hace posible que el Fénix utilice su puño fantasma, permitiendo de esta manera que Shun recupere el control de su cuerpo.
Para finalizar, tenemos otra versión de Hades que se ubica en el siglo XX, pero esta vez perteneciente a otro universo paralelo, siendo este el del manga El Resurgimiento de Poseidón. Casi inmediatamente tras su pelea en contra de Atena en los Campos Elíseos, el Hades de este universo revela que, aunque fue asesinado en su cuerpo original, al ser una deidad, en realidad no puede mantenerse en la inexistencia de manera permanente, por lo que poco a poco su esencia y vida se reconstruyen, dejando en claro que llegará el momento en que renacerá por completo una vez más. Mientras tanto, e intentando evitar que otra deidad, Némesis, la diosa de la venganza divina, acabe con la tierra que él mismo desea obtener en el futuro, libera a su hermano Poseidón del sello impuesto por Atena, ofreciendo resucitar a sus generales marinos para que puedan hacer frente a Némesis. El dios de los mares, poco convencido al inicio, termina por aceptar la propuesta, tras lo cual Hades, utilizando el poco poder que posee, cumple su parte del trato para luego desvanecerse una vez más, volviendo a enfocarse así en la recuperación de su propia existencia. Si bien podría parecer que algunas de las versiones de Hades que hemos repasado se tratan de la misma encarnación, lo cierto es que las diferencias y peculiaridades señaladas dejan en claro que se trata de distintos seres, los cuales incluso evidentemente se posicionan en universos distintos. ¿Cuál de estas versiones de Hades no conocías? ¿Consideras que hay alguna otra encarnación que debimos mencionar? Si te gustaría ahora conocer no solo sobre la deidad que domina en el inframundo, sino todo su territorio, lo que incluye sus 8 prisiones y para qué sirve cada una, así como los lugares específicos donde habitaban los 3 jueces, mira este video que te dejo en pantalla donde te explico toda esta información. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.